Hola, esta es una caja que trae una silla Masca 2 y yo les voy a mostrar cómo se arma. Sacamos todas las piezas de la silla. Y lo más importante, las instrucciones nuestras para armar la silla. Ya. Paso 1. Sacando la bolsa, y aquí tenemos el asiento de la silla. Como ustedes pueden ver, esta es la parte de adelante y esta parte que es curva es la parte de atrás. Se nota a simple vista. Entonces aquí vamos a fijar el mecanismo. En las instrucciones aquí dice que se fija el mecanismo al asiento utilizando 4 pernos A. Y este es el mecanismo de la silla, que hay que armarlo de tal forma que esta perilla vaya hacia adelante. Además vienen los apoyabrazos con sus almohadillas y por último el cilindro de la silla, el cilindro de gas. Esta es la caja de accesorios donde viene el cilindro, las ruedas y los tornillos. Vienen 3 tipos de tornillos: los tornillos A, los B y los C. Bolsa de tornillos, la dejamos a un lado. Esto inclusive trae una herramienta, una llave Allen para armar la silla. Después viene el cilindro y las 5 ruedas de la silla. Ahora vamos a partir armando la silla, vamos a colocar el mecanismo. Como ya lo dijimos, esta parte es la parte de adelante de la silla, esta es la parte de adelante del asiento, y aquí vamos a fijarla con 4 pernos tipo A. El mecanismo de la silla se atornilla a 4 tuercas que están insertas en el asiento. El perno entra en esos hilos. Se coloca el mecanismo sobre las 4 perforaciones. Aquí tenemos los pernos separados. Tenemos 4 pernos A que nos van a servir para fijar el mecanismo al asiento. Después tenemos 3 pernos B que sirven para fijar el respaldo aquí al mecanismo. Después tenemos 6 pernos A que sirven para fijar los apoyabrazos aquí, a estos 3 y 3 tuercas insertas en el asiento de la silla. Por último, estos 4 pernos chicos nos sirven para fijar las almohadillas a los apoyabrazos. Ahora vamos a proceder a instalar el mecanismo y dejarlo fijo al asiento. Ese va a ser nuestro primer paso. Tomamos los 4 pernos, los insertamos. Estos pernos traen una pintura especial para que no se suelten después, una pintura azul. Ahora utilizamos la llave Allen que viene con
con la silla, viene junto con los pernos. Es bastante rápido y muy fácil. Esto es muy importante, que los pernos queden apretados hasta el final, que no queden sueltos. Entonces, una vez apretado el perno ahí en esta posición, se da vuelta la llave y para tener un poquito más de palanca, se aprieta en esta forma. Sí, el perno tiene que entrar suavemente, derecho, que no vaya a entrar chueco. Cuando llegan al final, lo aprietan con la llave Allen puesta en la posición que tenga una palanca más larga. Esta es la posición de apriete fuerte para la llave, para que el perno quede bien apretado. Una vez puesto el mecanismo, voy a girar el asiento. Me va a quedar más fácil para colocar los apoyabrazos. Vamos a fijar las almohadillas primero. Aquí están las dos almohadillas. Entonces este es el apoyabrazo, que tiene una inclinación hacia adelante, y esta es la almohadilla, que la punta de la almohadilla, la parte más delgada, también va hacia adelante. Esto va inserto aquí y va apernado con dos pernos tipo C. Entonces afirmamos uno, después el segundo. Y ahora, una vez puesta la almohadilla, procedemos a instalar los tres pernos tipo A que van a soportar el brazo. Al igual que el resto de los pernos, cuando lleguemos al final, vamos a cambiar la posición de la llave Allen para darle el último apriete al perno. Este está más suelto. Ahora vamos a seguir con el segundo apoyabrazo y colocamos nuestros pernos tipo C. Pie firme. Y ahora terminamos de instalar el último apoyabrazo con los pernos abajo. Como ustedes pueden ver, para armar esta silla necesitamos solamente dos herramientas: una llave Allen que viene con los pernos y un destornillador de cruz que uno siempre tiene en la casa. Ahora cambiamos la posición de la llave una vez que llegamos al final y apretamos, damos el apriete final. Ya. Ahora vamos a instalar el
respaldo de la silla, que va fijo al mecanismo de la silla, por medio de tres pernos B, que entran en el hilo que tiene el respaldo de la silla. Así que solamente ustedes colocan el respaldo, lo apoyan en el pie, con eso controlan la altura y colocan sus tres pernos . Ahora por último damos vuelta a la llave Allen para apretar más fuerte, tener más palanca. Y ahí tenemos la silla con el mecanismo, los apoyabrazos y el respaldo instalado. Tenemos prácticamente la silla armada. Ahora tenemos que armar la base de la silla. Son 5 ruedas, van todas a presión, ahí hay que presionar. Es muy simple, con eso queda la rueda embutida en la estrella. Hay que tener un poco de calma, no es solo fuerza, sino que hay que moverlo un poco hasta que entre. Esta rueda tiene una bolilla de presión que uno la embute, presiona aquí, mueve un poco la rueda, mueve el vástago de la rueda, lo va moviendo y presionando hacia abajo. Lo importante es mover la rueda para que entre fácil. Ya, ahora tenemos las 5 ruedas instaladas y instalamos el cilindro, que tiene una sola posición, no hay como perderse. Esto es todo a presión. Entra el cilindro ahí y después uno toma la silla y tiene que insertarla en el cilindro. Esto va a presión, uno la coloca arriba y después con la rodilla se apoya en el medio y presiona con fuerza hacia abajo para asegurarse que quede firme. Esto, una vez el cilindro es cónico, una vez insertado en la estrella, no se vuelve a salir. Y ahí tienen la silla más K2